Bien, como le decía, también los triángulos se clasifican en lo que es según sus lados y según sus ángulos. ¿Ya? Según sus lados, vamos a conocerlo, y también según sus ángulos. Entonces, para ello, nos falta aquí una última fórmula más que vamos a utilizar y es muy necesaria para cuando nos pida, por ejemplo, la altura. La altura es igual, lo que es h, ya les decía que porque está en inglés, 2 por área sobre base. Y cuando nos pida también la base, encontrar la base, pero cuando nos da el área, vamos a hacer 2 por área sobre la altura. Eso sería cuando nos pida la base. Bien, aquí vamos a conocer lo que es la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, por ejemplo, ya tenemos lo que es el equilátero, el isósceles y el escaleno. El equilátero, ¿qué significa el equilátero? Que sus tres lados, equilátero significa que sus tres lados son iguales, es decir, este es igual que este y este también igual que este. El isósceles dice tiene dos lados iguales y uno diferente, y el escaleno dice tiene los tres lados diferentes. Según sus ángulos se clasifican en rectángulos que tienen un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Acutángulo dice que tiene tres ángulos menores, es decir, tres ángulos menores que 90 grados. Y el obtusángulo dice que solamente tiene uno mayor a 90 grados y los demás menores, obviamente. ¿Ok? Por eso dice aquí un ángulo mayor a 90 grados. Bien, ahora vamos a resolver un ejemplo que dice calcular el área y perímetro del triángulo isósceles. Aquí tenemos nuestro triángulo isósceles. De un lado dice 5 centímetros y su base, aquí nos marca la base, de 6 centímetros. Dice. Entonces esta es la base, este es el que va a medir 6 centímetros y un lado 5 centímetros. Y recordemos que el triángulo isósceles dice dos lados iguales y uno diferente. Entonces, si esta es la base, pues este es el lado, este también va a medir 5 centímetros. Entonces lo que hago, primero encuentro el área. El área me dice, ¿qué me dice la fórmula del área? Base por altura sobre 2. Aquí es muy importante saber cuál es su altura. ¿Ya? En el dato, por ejemplo, me olvidé, no lo escribí, dice altura 4 centímetros. Es decir, esta altura de aquí hacia acá, esto de ahí, es 4 centímetros. A 4 centímetros. Entonces solo reemplazamos a la fórmula cuánto vale la base. Base es esta de aquí, entonces esta es la base, 6 centímetros. ¿Cuánto vale la altura? Por 4 centímetros. Y dice la fórmula entre 2. Entonces, 6 por 4, 24 centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado sobre 2. Simplificando esto, 24 entre 2, entonces el área es igual a 12 centímetros al cuadrado de este triángulo. Ahora solo me falta el perímetro. ¿Qué dice la fórmula del perímetro? Es la suma de sus lados. A más B más C. Entonces sus lados sabemos que este es A y este es C, digamos, y este es B. Entonces voy a reemplazar los datos como corresponde. B es igual a ¿cuánto vale? 5, más ¿cuánto vale B? 6, más ¿cuánto vale C? 5. Entonces
Sumando todo eso, 5 más 6 más 5, 16 centímetros. Y eso es